Paro cívico, poca actividad en algunas zonas de Caracas. Activo, Francisco Torrealba destaca que el sector transporte se encuentra operativo. Balance, oposición aseguró que paro se ha cumplido en 95% en el occidente del país. Afirmación, ministro Juan Arias señala que industrias básicas no acatarán llamado a paro. Respaldo, Asociación de Alcaldes se solidariza con Gustavo Marcano tras sentencia del TSJ. Novena subasta, más de 32 millones de dólares adjudicados por sistema DICOM. Investigaciones, sobornos de Odebrecht superan los 27 millones de dólares en Colombia. 2.600 hits, Miguel Cabrera suma otra cifra redonda. Para verte mejor, estrenada nueva producción dramática de Venevisión. Lo tengo todo claro, si te me resbalas me pongo peligroso. Noticiero Venevisión, información justa y balanceada. Hola, buenas tardes, bienvenidos a la emisión meridiana de su noticiero Venevisión. Muy buenas tardes tengan todos, gracias por acompañarnos. Ya estamos listas en nombre del equipo de Noticiero Venevisión, Milagros Zambrano y Endrina Yepes. Comenzamos a revisar las informaciones y lo hacemos de inmediato. La mayoría de comercios del oeste de Caracas amanecieron abiertos pese al paro cívico de 48 horas convocado por la Mesa de la Unidad Democrática. Allí se encuentra Euclides Sotillo y nos amplía. Adelante, Euclides, muy buenas tardes, repórtanos. Hola, buenas tardes. El contacto lo hacemos a esta hora desde el oeste de Caracas, luego de un recorrido que hicimos por varios puntos de esta zona de la ciudad a propósito del paro cívico de 48 horas convocado por la Mesa de la Unidad Democrática. En la avenida Andrés Bello, la mayoría de los comercios abrieron, incluso el mercado de Guaycaipuro, mientras que en la avenida Urdaneta observamos algunos locales comerciales con la Santa María cerradas. En la avenida Baral y el mercado de Quinta Crespo, el comercio y transporte público trabaja con normalidad. Igualmente en la avenida San Martín, los comercios y el mercado también funcionan como un día habitual. Finalmente en el Paraíso, aunque encontramos algunos comercios abiertos, una cadena conocida de supermercados fue robada en la madrugada y las autoridades investigan este hecho. Durante este recorrido también por el oeste de la ciudad no hemos conseguido ninguna obstaculización de vías, solamente en la avenida Las Fuentes del Paraíso pudimos observar algunos escombros en el punto conocido donde se encuentran los conocidos edificios verdes. Es la información que tenemos a esta hora de la avenida Baral. Euclides Sotillo, Noticiero Venevisión. Gracias, Euclides. El presidente de la Federación de Transporte, Francisco Torrealba, destacó que todas las industrias básicas y el transporte público se encuentran en actividad. Reportarle al país la total normalidad y el 100% de la operación en los servicios de transporte masivo y de transporte público colectivo. Es bueno recalcar que aquí ha quedado claro una vez más que no existe ninguna convocatoria a huelga y que ningún vago convoca a trabajador. Vago convoca vago, trabajador convoca a trabajador y los trabajadores estamos convocados por el presidente Maduro para continuar trabajando en el camino de la paz y de la Asamblea Nacional Constituyente. Tenemos reportes de que todas las industrias básicas están funcionando, los automercados, los servicios bancarios al 100%, la banca pública y privada al 100% desplegada y al 100% trabajando. Lo mismo los hospitales, lo mismo los ministerios, instituciones públicas. Todos los empleados públicos salieron a trabajar hoy en día. Denunció que desde muy temprano han observado a varios grupos que han colocado barricadas en diferentes sectores para que los residentes de los urbanismos no puedan trasladarse a sus lugares de trabajo. El diputado de la Asamblea Nacional por la Unidad, Henry Ramos Ayub, exhortó a las personas a respetar y colaborar con emergencias y servicios esenciales durante el paro cívico de 48 horas que inició este miércoles. A través de su cuenta en Twitter, Ramos Ayub recomendó a los ciudadanos a no impedir el paso de unidades para emergencias médicas y además pidió respeto para los periodistas durante la actividad convocada por la Mesa de la Unidad. También hizo un llamado a brindar apoyo en el desplazamiento de los profesionales de la comunicación de ser necesario. Trabajadores del Complejo Siderúrgico Nacional rechazan el llamado a paro de 48 horas convocado por la Mesa de la Unidad Democrática. El ministro Juan Arias aseguró que las industrias básicas del país no acatarán el cese de funciones convocado por la MUT por 48 primera horas. línea en el incremento de la productividad, en eso estamos. Aquí todo el mundo está trabajando, haciendo patria, porque este país lo construimos produciendo.
Y aquí están los trabajadores del complejo siderúrgico, concretamente la planta Antímano, porque este complejo tiene 7 plantas. Esta es una de las plantas más importantes en la elaboración de cabillas para PDVSA, para las obras civiles del país, para la gran misión Vivienda Venezuela, en fin, todos los proyectos urbanísticos. Las cabillas de la planta Antímano son fundamentales. Aquí están, lo que ustedes ven es el sudor de los trabajadores de planta Antímano materializado en las cabillas. Aquí vamos a incrementar constantemente la producción, estamos recuperando esta planta, recuperando sus niveles de producción que se habían visto afectados por la desinversión de los privados. Arias denunció que la empresa socialista Benvidrio fue objeto de acoso por grupos vandálicos este martes y destacó que los grupos trabajadores repelieron la situación. En Zulia, la coalición opositora asegura que la huelga general convocada por la oposición ha sido acatada en el 95% por la colectividad en el occidente del país. A esta hora establecemos un contacto con nuestro compañero José Leonardo Navas, quien nos dice que a esta hora 13 personas han sido detenidas durante las protestas, entre ellas el concejal de Maracaibo por Voluntad Popular, Ángel Machado. Adelante, José Leonardo, cuéntanos. Sí, gracias. Buenas tardes. En efecto, el contacto lo hacemos a esta hora para informarles que en la ciudad de Maracaibo se inició el paro convocado de 48 horas por la Mesa de la Unidad Democrática con el cierre de algunas vías principales como Padilla, La Limpia, 5 de Julio, Doctor Portillo, Delicias, entre otras importantes arterias viales de la capital zuliana. Además, en distintos sectores fue bloqueado el paso con barricadas, lo que ha originado el cese de actividades por parte del transporte público. La actividad comercial en el casco central es escasa, al igual que la economía informal. Además, desde tempranas horas de la mañana, contingentes de la Guardia Nacional Bolivariana se encuentran haciendo recorridos por distintos sectores para mantener el orden público y el despeje de vías con el levantamiento de barricadas. Información, amigos televidentes, que podemos compartir con ustedes a esta hora de la tarde desde el occidente del país. Gracias, José Leonardo. En Colombia, la Fiscalía informó que los sobornos presuntamente pagados por la constructora brasileña Odebrecht en ese país fueron de unos 27.72 millones de dólares y no de 11 millones de dólares como indicó en principio el Departamento de Justicia de Estados Unidos. Así lo señaló el fiscal Néstor Humberto Martínez en un comunicado basado en diferentes investigaciones realizadas por la entidad. Hasta el momento fue identificado el uso de 5 personas jurídicas como intermediarios, las cuales habrían suscrito contratos con la concesionaria Ruta del Sol 2 y el consorcio constructor de la Ruta del Sol, filiales de Odebrecht. Amigos, es momento de hacer nuestra primera pausa. Al regreso, fuego voraz. Más de 10.000 evacuados tras fuerte incendio forestal en país europeo. Los detalles en tan solo minutos. Ya venimos. Venezuela opina. Y hoy el gobierno quiere imponer una Asamblea Nacional Constituyente, desconociendo la voluntad del pueblo, desconociendo el derecho a la participación política que tenemos todos los venezolanos, y nosotros no estamos de acuerdo con eso y es un acto de resistencia de no participar. El derecho al sufragio es un derecho que tienen los venezolanos por el amparo constitucional, pero la resistencia también, y un acto de desobediencia civil es no participar en un llamado que es totalmente fallido. Nosotros los trabajadores no podemos llegar al sitio suficiente porque hay la guarimba, porque hay la tranca, que tú no puedes venir a Caracas de tu diligencia, que no puedes ir a la ciudad, que no puedes ir aquí, el saqueo de las gandolas, que son realmente culpables de que saquen una gandola, que se demora el viaje, que no te llega a tiempo. Mira, hermano, esto es una cuestión de que es algo universal. Y yo pienso que de verdad la constituyente, como lo decimos toditos los candidatos, como dice el presidente, que la constituyente sí va. Venezuela opina. Continuamos. La fiscal general de la República, Luis Ortega Díaz, calificó como una violación de la Constitución y el Estado de Derecho la detención de los magistrados juramentados por la Asamblea Nacional, a la vez que criticó que sean juzgados en tribunales militares. Rafael Aníbal Camacho estuvo en el Ministerio Público y nos tiene el informe. Adelante. Pueblo de Venezuela. Ante las severas persecuciones, ante los dantescos atropellos, ante las irregularidades que se impulsan desde el poder político, quiero que sepan que estoy restiada con ustedes, pueblo de Venezuela. De esta manera, la fiscal Ortega Díaz calificó como inconstitucional que el Tribunal Supremo de Justicia haya repartido las competencias del Ministerio Público a otras instituciones. Todos los días
distribuye a alguien, le entrega a alguien la competencia del Ministerio Público, violando la Constitución. Esta Constitución dice en el 285 claramente quién es el competente para la investigación penal. Y en el sistema acusatorio, que es el sistema que nos rige a nosotros, tiene que ser un organismo, solamente el titular de la acción penal, para tener la seguridad jurídica. Expresó que se pretende imponer la violencia política para resolver la crisis de gobernabilidad que afronta el país, por lo que exigió respeto a los derechos de los ciudadanos. Y va a quedar como una mancha en la justicia penal venezolana, en el ejercicio del derecho, como el Tribunal Supremo de Justicia, a través de sus nefastas decisiones, pidió que autoridades militares juzgaran a civiles por delitos civiles. Eso lo va a registrar la historia y será estudiado en las escuelas de derecho. Luisa Ortega Díaz reiteró que el pueblo necesita que la dirigencia de este país se preocupe por resolver los problemas de los ciudadanos. La fiscal general de la República informó también que desde el pasado viernes están abiertas en todo el país oficinas para recibir denuncias de ciudadanos que sean coaccionados para votar el próximo domingo 30 de julio. Desde el Ministerio Público, Rafael Aníbal Camacho, Noticiero Venevisión. Michael Moreno, presidente del Tribunal Supremo de Justicia, considera que los abogados que desconozcan a las autoridades del máximo tribunal deberían ser inhabilitadas para impedir que actúen ante instancias judiciales. Moreno sostuvo que quienes ejercen el derecho deben respetar el sistema judicial y aseveró que ningún abogado de la República puede prestarse a actos y ritos que pretendan desconocer a las autoridades judiciales. El presidente del máximo tribunal enfatizó que bajo ningún pretexto se puede permitir que el Poder Judicial sea víctima de agresiones que constituyan violaciones al Estado de Derecho. La Asociación de Alcaldes por Venezuela mostró su respaldo al alcalde del municipio, Diego Bautista Urbaneja, de Lechería, en el estado Anzoátegui, Gustavo Marcano, tras la audiencia del TSJ en su contra, en la que fue sentenciado a 15 meses de prisión y recibió una inhabilitación política. A través de un comunicado, miembros de la asociación rechazaron la medida de destitución, calificándola de arbitraria, y la orden de encarcelamiento contra el alcalde de Lechería. En el documento, los alcaldes declararon que no impedirán el derecho a protestar del pueblo y respaldan todas las acciones de protesta pacífica hasta tanto se restituya el orden constitucional. El presidente de Cofagán, José Agustín Campos, informó que en el sector agropecuario no cumplirá la planificación por carencias de fertilizantes y altos costos de insumos. Pero sí nosotros podemos decir responsablemente que el 100% de la planificación que hubo no va a cumplirse, y no por razones atribuidas al sector productivo, porque el sector productivo está ahí. Pero cuando tenemos una carencia terrible, por ejemplo, de fertilizantes, y no solamente la carencia, sino también la especulación que existe, o los costos que existen en ese insumo tan importante, entonces eso hace que las metas no se cumplan. Por eso hay que hacer un gran esfuerzo para organizar y estabilizar el sector productivo para que pueda darse el abastecimiento pleno a nuestro pueblo. El también candidato a la Asamblea Nacional Constituyente señaló que para blindar la propiedad privada no hace falta mover ni una coma en la Constitución. Dejarla tal como está en la actual Constitución. Es decir, ahí no habría que mover ni una coma. Simplemente darle a la gente para que no sienta solamente que la propiedad privada es un elemento abstracto, sino que darle al sector productivo toda una argumentación jurídica, toda una argumentación económica, técnica, de confianza, de unas relaciones entre el Estado y los sectores productivos, los sectores privados, de confianza, de rescatar la confianza mutua, donde puedan venir capitales nacionales a invertir con tranquilidad en los sectores productivos, donde puedan venir capitales internacionales a invertir con confianza. Agregó que la inseguridad también ha afectado a los productores, bajando el índice de trabajo. Eduardo Fernández, presidente del Centro de Políticas Públicas IFEDET, considera que está surgiendo una agenda de unidad nacional que tiene que convocar el respaldo de al menos 90% de los venezolanos. Aseveró que debe propiciar un clima que permita el diálogo para superar la situación que atraviesa el país. Fernández considera que no es solamente un cambio de gobierno lo que el país necesita, sino la conformación de un ambiente nacional que permita una política
incluyendo la coexistencia, y aseguró que la crisis económica puede resolverse si todos los sectores políticos se ponen de acuerdo para lograr los financiamientos internacionales que se necesitan y también llegan a un acuerdo con las políticas que reactiven el aparato interno productivo. Fernández afirmó que los venezolanos tienen que apostar por la paz por encima de la violencia. Más de 32 millones de dólares fueron adjudicados por el sistema DICOM en la 9ª subasta de divisas con un tipo de cambio de 2.810 bolívares por dólar. Pedro Maldonado, director del DICOM, informó que en esta oportunidad el sector agroalimentario obtuvo 45.27% del monto total, el industrial 32.81%, el farmacéutico 11.37%, el petroquímico 4.46%. De un total de 32.325.633 dólares, de los cuales un 69%, equivalente a 22.203.107 dólares, corresponden a 360 empresas productivas que han sido adjudicadas y cuya posición en divisas serán liquidadas la mañana del día de mañana. Tenemos que el 31% de esos 32 millones de dólares adjudicados equivalen a 34.700 personas naturales, que es el monto más alto de subasta personas naturales que hemos tenido desde la primera subasta, y el monto total asciende a un poco más de 10 millones de dólares. Maldonado resaltó que en 2 meses que llevan en funcionamiento el convenio cambiario número 38 y el portal web del DICOM, se han atendido satisfactoriamente a gran cantidad de personas naturales y jurídicas que han demandado divisas, pero también oferentes que requieren cambiar dólares a bolívares a través de un mecanismo legal. Agregó que se sumarán nuevos bancos privados y casas de cambio al sistema. Una banda de ladrones de tumbas fue desmantelada este jueves por la policía del municipio de Sucre. Diana Martínez, desde la sede del organismo en La Urbina, nos amplía los detalles. Adelante, Diana. Buenas tardes, gracias por el contacto. Nos encontramos directamente en la sede de Polisucre, ubicada en La Urbina, donde el director de este organismo, Manuel Furelos, anuncia la incautación de al menos 200 lápidas sustraídas del cementerio La Guairita por al menos 8 delincuentes. Escuchamos sus declaraciones. Sí, el día de ayer fuimos notificados por parte de la seguridad del Cementerio del Este que existía un hurto masivo de lápidas de bronce del cementerio. Y comisiones nuestras se presentaron al lugar, hicieron una evaluación del hurto, visualizaron un sitio donde posiblemente caminaron estas personas que se dedicaron a este hurto, y mantuvimos un patrullaje constante durante la tarde y noche. A eso de las 8 de la noche, los cuadrantes asignados a ese lugar detectaron en flagrancia cuando 8 personas transportaban lápidas y la estaban introduciendo en un autobús en Cava, que lo tenemos aquí detrás, que fue retenido igualmente en el procedimiento, y se incautaron 189 lápidas de bronce que la tenemos aquí al lado derecho. Todo dice que hay complicidad interna por parte de empleados del mismo cementerio para poder canalizar este tipo de hurto. Bien, parte de las declaraciones del director de Polisucre, Manuel Furelos, quien señala que no se descarta complicidad interna de parte de los trabajadores del cementerio La Guairita para la sustracción de estas 200 lápidas. Con esta información retornamos el pase a los estudios. Muchísimas gracias, Diana. Hacemos una breve pausa. Ya venimos con más información, no se retire. En un 60% se estima la paralización del transporte público en Caracas ante la convocatoria a paro cívico hecho por dirigentes de la Mesa de la Unidad Democrática. Santiago Gutiérrez nos tiene los detalles. Buenas tardes, Santiago, cuéntanos. Hola, muchísimas gracias, amigos, muy buenas tardes. Después del anuncio de Eric Zuleta, presidente de la Federación Nacional de Transporte Público, en el sentido de que se van a unir o se unirían o acatarían el paro cívico convocado por la Mesa de Unidad Democrática, las cámaras de su noticiero de Venevisión decidieron salir a la calle para pulsar la opinión de conductores del transporte público y también de los usuarios de diferentes líneas. Hicimos el recorrido por lo menos en 12, 15 sectores de la ciudad de Caracas, y estos fueron los testimonios que recogimos. Sí, se ha cumplido el paro, hay pocos carros, pues, pero por eso se ve la afluencia de gente, pero sí está floja más que otros días, pues. La India. ¿Cuántas unidades hay ahí?
Oye, aproximadamente como 400 unidades. ¿No? ¿Todos están trabajando? No, como un 40% más o menos. ¿Tuviste problemas para agarrar el transporte hoy? Gracias a Dios no. Ahorita voy hacia mi trabajo hacia el este. Y yo digo que este paro prácticamente lo que hace es atrasar más la economía del país. Ciertamente en el centro y en el oeste y suroeste de la ciudad de Caracas se observó mayor afluencia de vehículos del transporte público. No así en sectores del este de la ciudad de Caracas, como Santa Sofía, Prados del Este y también la zona de Petare. Esta información la ampliaremos esta noche en nuestra emisión estelar después de seguir haciendo un seguimiento a la manera como se ha comportado el transporte público en el primer día de paro cívico convocado por la Mesa de Unidad Democrática. Gracias, Santiago. En este momento, el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos se encuentra discutiendo, entre otros aspectos, la situación por la que atraviesa Venezuela. Durante el inicio de la reunión, nuestra delegación nacional rechazó la inclusión del tema venezolano como punto de discusión en el orden del día. Esto debido a que lo consideró como violatorio a la naturaleza, propósito y principios de la Carta de la OEA. La alta representante de la Unión Europea para la Política Exterior, Federica Mogherini, volvió a llamar al gobierno y a la oposición venezolana a retomar el diálogo. Además, instó al Ejecutivo Nacional a respetar la Constitución del país. Asimismo, advirtió al presidente Nicolás Maduro que la elección de la Asamblea Nacional Constituyente incrementaría el riesgo de confrontación y de que se polarice más el país. Iniciamos el recorrido por las noticias internacionales en lo que pasa en el mundo. En Perú, la audiencia de apelación de la prisión preventiva dictada contra el expresidente Ollanta Humala y su esposa Nadine Heredia será el próximo 31 de julio. A través de un mensaje en Twitter, el Poder Judicial precisó que la cita será en la Sala Penal Nacional y que la expareja presidencial podrá participar mediante videoconferencia. El exmandatario y su esposa son investigados por presuntamente recibir $3 millones de Odebrecht para la campaña presidencial de 2011. El presidente del gobierno español, Mariano Rajoy, negó haber tenido papel alguno en la financiación de campañas electorales del Partido Popular y aseguró no tener conocimiento de una presunta contabilidad paralela en esa formación. Así lo indicó al testificar en el juicio sobre la trama Guartel, que investiga una red de contratos arreglados vinculados al PP. En Australia, el cardenal George Pell, jefe de las finanzas del Vaticano, reiteró este miércoles su inocencia sobre los cargos de pederastía por los que se le acusa. Así lo expresó durante una comparecencia ante un tribunal de la ciudad de Melbourne, que duró solo 6 minutos. El religioso fue citado de nuevo el próximo 6 de octubre. En Francia, al menos 12.000 personas fueron evacuadas en el departamento de Var, al sureste del país, por un incendio que ya ha destruido unas 4.000 hectáreas. El fuego comenzó hacia la medianoche y se extendió a causa del viento. 600 bomberos participan en la extinción de las llamas. Un socorrista resultó herido. En Estados Unidos, el presidente Donald Trump anunció este miércoles su decisión de prohibir que transexuales sirvan en las Fuerzas Armadas del país. Esto tras haberlo consultado con generales y expertos militares. El mandatario realizó así el anuncio a través de su cuenta de Twitter. En Rusia, el Kremlin lamentó la aprobación por parte de la Cámara de Representantes de Estados Unidos de un proyecto de ley que incluye nuevas sanciones contra Moscú. Advirtió que es una noticia muy triste para el futuro de las relaciones bilaterales. Así lo indicó a la prensa el portavoz Dmitry Peskov. El presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, criticó el proyecto de ley con nuevas sanciones a Rusia y aseguró que actuará en cuestión de días si esta perjudica indirectamente los intereses de la Unión Europea. Alertó que represalias podrían tener efectos colaterales en el sector energético europeo. Hacemos una nueva pausa. Al regreso venimos con más información. No se retire, ya volvemos. El diputado ante la Asamblea Nacional por la Unidad, Carlos Paparoni, señaló que el llamado a paro cívico se está cumpliendo con éxito en todo el país. Nuestro compañero Manuel Covela nos trae los detalles. Adelante, Manuel, buenas tardes.
Sí, así es. Nosotros estamos en compañía del diputado a la Asamblea Nacional, Carlos Paparoni, quien va a presentar un primer balance sobre el acatamiento del paro cívico nacional, que empezó hoy a las 6 de la mañana. Diputado, ¿cuál es la información que usted puede presentar a manera de balance sobre esta jornada de protesta? A esta hora, a las 10, aproximadamente a las 11 de la mañana, lo que vemos es el primer balance nacional. Vemos estados como Lara, que está prácticamente en su totalidad, ciudad de Barquisimeto en su totalidad paralizada. Vemos que en la ciudad capital, hacia el este, se ve la ausencia de vehículos, el paro se está cumpliendo a cabalidad. En el oeste vemos cómo ya ha existido represión en la Plaza Oliari, en lo que es el sector de la Candelaria, en lo que es en la avenida Andrés Bello. Hoy vemos cómo en estados como Mérida y Táchira se ha cumplido a cabalidad lo que es el paro y lo que es las trancas, y este mensaje es a quienes nos están viendo a esta hora. Son entonces parte del balance que ofrece el diputado Carlos Paparoni sobre esta jornada que inició hoy a las 6 de la mañana, un paro cívico nacional de 48 horas. Decía el parlamentario que en el este de la ciudad las calles están vacías, y también en otro recorrido que realizó por el oeste señalaba que ya había habido actuación de los cuerpos de seguridad dispersando a personas que estarían cerrando las vías en esa zona de la ciudad. Es la información que ofreció el diputado Carlos Paparoni. Sigan por ahora ustedes con más desde el estudio. Amigas y amigos, comenzamos los deportes con béisbol de Grandes Ligas, porque Miguel Cabrera sigue haciendo historia. Este martes, el maracayero, consolidado como el tercer venezolano con más hits en la Gran Carpa, alcanzó los 2.600 imparables en su carrera, pero no logró evitar la caída de los Tigres de Detroit ante los Reales de Kansas City, 3-1. Nos vamos al Comerica Park, segundo inning, y Cabrera que pega elevado corto al jardín central, que no puede controlar el segunda base, Whit Merrifield. Así fue el hit 2.600 de Miguel Cabrera, que se fue de 4-2. Víctor Martínez batió de 3-2 y Salvador Pérez de 2-1. Medias Blancas ante Cachorros, primer episodio, y Wilson Contreras que la saca del parque con 2 corredores en circulación por todo el jardín de la izquierda. 16º del año para el de Puerto Cabello, que remolcó una carrera más en el sexto con imparable al centro para comandar el triunfo de los ocesnos sobre los patiblancos, 7-2. Contreras se fue de 5-3 con jonrón, 4 remolcadas y 2 anotadas. Omar Narváez se fue de 2-2 y Abisail García falló en 5 visitas al plato. Milwaukee contra Washington, quinto episodio, y Manuel Piña que conecta jonrón solitario por el jardín central, 7º del año para el larense, que se fue de 4-3 con jonrón, remolcada y anotada en el triunfo por blanqueada de los cerveceros sobre los nacionales, 8-0. Orlando Arcia bateó 5-1. Pasamos a notas del fútbol, porque la Roma derrotó al Tottenham Hotspur 3-2 en un nuevo amistoso de pretemporada. Diego Perotti, Cengiz Oenda y Marco Tumminello anotaron por el cuadro de la Loba, mientras que Harry Winks y Vincent Janssen lo hicieron por el equipo londinense. Hola, ¿qué tal amigos? Soy Carelis Cuadros y esto es Estrenos y Estrellas. Iniciamos las noticias del mundo del espectáculo con el nuevo dramático de Venevisión, Para Verte Mejor. Este martes 25 de julio, Venevisión estrenó su telenovela, Para Verte Mejor. Una historia original de la escritora Mónica Montañez, llena de romance, comedia y suspenso. Esto me sacó completamente de mi zona de confort y lo agradezco, porque primera vez que lo hice lo disfruté muchísimo. Porque las series tienen una estructura un poco distinta, el ritmo es muy vertiginoso. Son más radicales, ¿no? Sí, cada cierto tiempo vamos a tener todos la sensación de que se va a terminar, de que todo se va a averiguar. ¿Qué va a pasar? Y bueno, es muy sabroso de escribir con este ritmo más rápido. Pues de verdad les digo que aquí en esta serie el que se pare a Fredita se perdió medio capítulo. Nos mostrará cómo mudarse siempre implica un cambio de vida, a veces para mejor y otras veces para peor. Reúne a primeros actores y actrices de nuestra pantalla chica. El elenco está encabezado por Michelle de Andrade y José Ramón Barreto. Ellos descubrirán el amor cuando menos lo esperan y se darán cuenta que no pueden estar separados. El destino o las jugadas del villano los pondrán frente a frente.
Luis Abreu es Onofre Villahermosa, el malo de esta historia y el responsable de todo lo que le ocurrirá a los personajes. Él es un hombre encantador que se convertirá en el mejor amigo de todos y que es en realidad un peligroso estafador, un asesino psicópata que jugará con ellos como si fueran sus marionetas. Entre sus maletas traen sus ilusiones, sus miedos y sus secretos. Unos sienten que están llegando al paraíso, otros al infierno, pero ninguno se imagina el peligro que corren por haberse mudado allí. Todos son muy distintos y se van a enamorar de maneras muy distintas, porque no es lo mismo enamorarse a los 20 años que a los 30, 40, 50 o 60. No es igual enamorarse por primera vez que luego de un divorcio o cuando ya tienes hijos grandes o hasta nietos. Lo que tienen en común es que quererse les va a resultar muy difícil, incluso imposible. El tema musical que identifica la historia se titula Para Verte Mejor, interpretado por el Grupo Alián. La invitación es a no perderse esta historia y seguirla de cerca por nuestra pantalla y a través de las redes sociales @paravertebb en Instagram, Twitter y Facebook. Así llegamos al final. Soy Carelis Cuadros y los espero en una próxima emisión de Estrenos y Estrellas por su noticiero Venevisión. Gracias, Carielis. Al regreso en Entrevista Venevisión, Endrina estará entrevistando a Delcy Rodríguez, candidata a la Asamblea Nacional Constituyente. Ya está aquí en el estudio de Entrevista Venevisión. Recuerden que pueden participar con sus preguntas y la etiqueta Entrevista Bebé. Los esperamos. Entrevista Venevisión. Líder en opinión. Por tu canal independiente, Venevisión. Muchísimas gracias por acompañarnos en Entrevista Venevisión. Ya estamos listos para iniciar nuestra conversación con la invitada del día de hoy, Delcy Rodríguez, candidata a la Asamblea Nacional Constituyente. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias a ti, Andrina. Interesantes temas que conversar, sobre todo cuando se viven momentos de muchísima tensión, incertidumbre, zozobra. ¿Cómo los califica estos momentos, estas horas? Bueno, yo creo que el país se aproxima a un momento muy decisivo de su historia republicana, de su historia de patria independiente, soberana, de la paz. Eso es lo que significa la constituyente, la posibilidad que este domingo 30 de julio todos los ciudadanos y las ciudadanas podamos ejercer libremente nuestro voto universal, directo y secreto. La constituyente, Andrina, tiene ese poder reparador, tiene ese poder sanador, tranquilizador, porque es el espacio para el diálogo, es el espacio para el debate de las ideas, donde quede aislada la violencia, queden aisladas las balas, quede aislada la intolerancia y el odio. Si bien es cierto que se ha dicho en distintos escenarios que la iniciativa de la Asamblea Nacional Constituyente es un llamado a la paz, está sobreentendido que la paz no se impone. ¿De qué manera se piensa instrumentar las herramientas para que esto sea un elemento de paz y no de confrontación, como lo ha dicho la Unión Europea en un llamado en el cual se le hace un exhorto al presidente Nicolás Maduro para que detenga la iniciativa de la Asamblea Nacional Constituyente porque consideran que pudiera generar mayor confrontación? Hay que respirar. Ciertamente la paz no se impone, pero fíjate lo que ha venido pasando en los últimos llamados, yo diría de forma dictatorial, a cerrar calles, a los trancazos, a paros que no son paros, sino que son personas amenazadas de muerte si ejercen actividad económica o si ejercen el derecho al trabajo. Bueno, hoy se dio una respuesta contundente. Hoy el pueblo de Venezuela está en situación ampliamente normalizada, trabajando. Creo que la mayoría del país está dispuesta a la paz. La mayoría del país no está dispuesta a una confrontación bélica. La mayoría del país no quiere una situación de conflicto para Venezuela, ni de violencia. Eso que tú señalas de la Unión Europea es una profunda ignorancia de lo que está ocurriendo en Venezuela, un profundo desconocimiento del proceso de participación política en nuestro país. La democracia participativa en los años desde la Revolución Bolivariana ha sido ampliamente desconocida en el mundo, sobre todo en los centros imperiales. La democracia participativa rompió con el modelo de la democracia representativa. Y el llamado a la constituyente, recuérdate que no solamente es un mecanismo de modificación de la Constitución, sino también de participación política, según el artículo 70 de la Carta Magna. Y actualmente la participación a una elección no solamente territorial, sino también sectorial, profundiza la democracia participativa. Venezuela está dando ejemplo a nivel mundial sobre democracia participativa, sobre ejercicio de la soberanía. Acerca de ese ejercicio de la democracia hay muchos cuestionamientos al no tener participación en este evento electoral de la oposición venezolana. ¿Cómo catalogar la pluralidad en este tipo de eventos y en el desarrollo de una Asamblea Nacional Constituyente donde hay una hegemonía chavista? No está participando la cúpula opositora, pero sí está participando la oposición de base.
Hay candidatos de la oposición de base que están participando en la constituyente, que se postularon, que son candidatos, y el pueblo de Venezuela va a elegir. Ahí lo importante es la batalla de las ideas. Recordemos que esta constituyente es una constituyente ciudadana, es una constituyente popular. Yo he tenido siempre la esperanza de que podamos desde esta constituyente, desde este poder constituyente originario activado, pueda surgir una nueva representatividad de la oposición venezolana. Venezuela requiere una oposición, pero requiere una oposición responsable, requiere una oposición constructiva, que no llame ni participe en la destrucción de Venezuela, que no imponga de forma autoritaria cierres de avenidas, que no imponga la violencia, que no llame al odio, que no se impongan los crímenes de odio. Venezuela necesita ir a un proceso de reequilibrio político y eso se va a conseguir con la constituyente. Por eso la mayoría están entusiasmadas en participar en la constituyente. Ya lo vimos en el simulacro electoral del 16 de julio. Era la medianoche y todavía había ciudadanos votando. Bueno, eso va a pasar el 30 de julio. La mayoría quieren votar, Endrina. ¿Considera usted que hay un espíritu preelectoral hoy en Venezuela? Y quisiera que me atara esta respuesta a la valoración que hace usted al llamado a paro que está en desarrollo en Venezuela a esta hora. Completamente. Mira, nosotros hemos recorrido todas las calles de Caracas, nos hemos ido a lo más adentro, a lo más profundo de las barriadas populares, hemos tenido contacto con la gente tiene la esperanza de que definitivamente la constituyente sirva de catalizador político para la Venezuela que hoy está polarizada con una derecha entreguista, con una derecha pátrida, violenta. Ahí está el foco de Venezuela. Y por eso la fiesta democrática, que significa cualquier proceso electoral en Venezuela. Pero este no es cualquier proceso electoral. Aquí estamos defendiendo la paz, estamos derrotando la violencia, estamos defendiendo la soberanía. Y eso es lo que se va a imponer, Endrina. Mira, tienes que irte a las calles, tienes que irte a lo profundo. En el caso mío, que soy candidata por la capital, bueno, nos hemos recorrido hasta las calles más minúsculas, donde solamente pasa una persona. Allí hemos llegado con el mensaje de paz. ¿Cómo les ha ido en ese cara a cara? Dentro de la gobernabilidad que tiene hoy el Ejecutivo, ¿se pudiera pensar que hoy se cuenta con un respaldo popular? Completamente, te voy a decir por qué. Disculpa. Porque donde hemos llegado, a lo más profundo de nuestro pueblo, lo que llamaba nuestro comandante las catacumbas del pueblo, allá ha llegado la revolución bolivariana, allá ha llegado el manto sanador de la revolución bolivariana. Hoy, atropellada y golpeado su modelo. Desafíos, sí. Complejidades, sí. Pero nosotros estamos dando la cara, estamos escuchando a la gente y la gente se siente acompañada por una revolución, por un gobierno que le tiende la mano a los sectores más vulnerables, un gobierno que le tiende la mano para la construcción de Venezuela, que no la llama la destrucción. Y allí, mira, yo te puedo asegurar, Endrina, que este domingo 30 de julio, y es un reto que también hemos lanzado a Caracas, quedamos de segundo en el simulacro a nivel nacional en cuanto a participación, pero el reto para Caracas este 30 de julio es en ser el estado de mayor participación a nivel nacional. ¿Cuáles son las expectativas de participación cuando no hay una cifra que defina la legalidad de esta iniciativa de Asamblea Nacional Constituyente, pero sí se pudiera cuestionar la legitimidad en torno a la participación? ¿Cuántos esperan que participen en este proceso? Mira, yo te puedo asegurar que vamos a tener una amplia participación, mucha más legitimidad incluso que gobiernos de la derecha que hoy critican la constituyente, que tienen una legitimidad o que fueron electos con apenas el 11% de participación. El caso de Colombia es muy claro. En Colombia no vota más del 15% y esos son los gobiernos que pretenden decidir no solamente por el destino de su país, sino que también pretenden dar órdenes sobre Venezuela. Bueno, yo te puedo asegurar que la Asamblea Nacional Constituyente va a tener una amplia participación y legitimidad. Más de 7 millones de venezolanos, como es la referencia que ha dicho, tiene hoy la oposición venezolana a partir del 16 de julio. Nuestra meta está por encima, nosotros le tenemos una deuda histórica al comandante Chávez y vamos por esa cifra. Mencionaba hace poco Colombia y quisiera cuestionar acerca de lo que está sucediendo en la frontera de Venezuela con Colombia, donde se ha reportado un éxodo masivo de venezolanos hacia la hermana nación. ¿Se pudiera pensar que esto es producto de una crisis humanitaria? Absolutamente, mira, Endrina, ya estamos cansados de decir, primero, lo que es una crisis humanitaria en los parámetros de las convenciones internacionales en la materia no aplica en Venezuela, no es tampoco en la realidad de Venezuela. Todos los procesos electorales, como tú bien sabes, conllevan a cierre de fronteras. Cuando se da cercanía de procesos electorales se dan estos flujos de salida y entradas también de ciudadanos colombianos. Pero yo te puedo decir que al día del 2017, el balance en cuanto a éxodo masivo de un país hacia otro viene de Colombia hacia Venezuela. Apenas el año pasado todavía estábamos recibiendo
110.000 colombianos que siguen huyendo de la violencia, de un proceso de paz que está enmascarado en la violencia, y Venezuela todavía sigue recibiendo flujos migratorios de Colombia. Bueno, eso no lo pueden decir los medios de comunicación, como no pueden decir la profunda crisis humanitaria de donde están muriendo niños de hambre en la Guajira colombiana, ni el hambre que hay en Colombia y en otros países donde los gobiernos de derecha no atienden las necesidades de su pueblo. Mientras estamos conversando, se está desarrollando la sesión en Washington de la OEA, y donde el quinto punto, por sexta vez, es el caso Venezuela. ¿Qué esperan de esta reunión y cuál pudiera ser el impacto que esto tiene para la región? Bueno, yo te puedo decir nuevamente, ¿no? Es como cansancio tener que llover sobre mojado, pero Luis Almagro volverá a ser derrotado en la Organización de Estados Americanos. Ya Venezuela no pertenece a esta organización, y todos los intentos por procurar la injerencia sobre Venezuela han sido derrotados, y hoy van a ser derrotados nuevamente. Yo tengo información, sé el número que se maneja. ¿Cuál es el número? Ya tú lo vas a ver, es un número no muy afortunado. Pero denos un adelanto, de eso se trata el periodismo, que usted nos dé una primicia y que nos pueda... Es un número que en términos de la cábala no es muy afortunado, pero te puedo decir que no tienen la mayoría, porque la región cambió. La OEA sigue moviéndose o digamos que la direccionalidad política de la OEA, que la ejerce directamente los Estados Unidos de Norteamérica, sigue moviéndose con una región que todavía no entiende que ha cambiado. El Caribe es profundamente respetuoso de la normativa internacional, y todo lo que se ha procurado, toda la ofensiva contra Venezuela violenta no solamente la soberanía de Venezuela, pretende socavar la soberanía de Venezuela, sino que violenta toda la institucionalidad de esta organización, y por eso está perdiendo países. Ya se fue Venezuela, pero se van a ir otros más. A las 2 de la tarde, de manera extraoficial, se está anunciando una rueda de prensa del presidente Donald Trump donde va a hacer referencia al caso Venezuela. ¿Qué se espera en torno a las sanciones y cuál pudiera ser el impacto político de estas posiciones tan firmes que ha asumido Estados Unidos? Bueno, seguirán dándole oxígeno a la constituyente, porque el pueblo de Venezuela, cada vez que siente sobre su techo, sobre su cielo y sobre su suelo una amenaza imperial, ha respondido con un valor nacional, ha defendido con decidido compromiso patrio y ha decidido defender a Venezuela. Así que, si lo piensan hacer, me parece que desde el punto de vista político es una torpeza. Pero eso responde, sí, a sus lacayos en Venezuela, responde a los ruegos de los diputados de la oposición que permanentemente van de forma genuflexa a pedir la intervención de Venezuela. Bueno, ya se están viendo las caretas. Cuando decían que no era cierto, ya está el jefe del imperio más salvaje y bárbaro que ha conocido la humanidad, pretende venirse hoy sobre nuestra patria. ¿Y cuál es el escudo protector? La participación masiva que tendremos este 30 de julio. El canciller Samuel Moncada hacía señalamientos en contra de Estados Unidos, México y Colombia, y de alguna manera, de la mano de estas declaraciones, estaba también el presidente Nicolás Maduro diciendo que en las próximas horas se tomarían decisiones políticas y diplomáticas. ¿Qué decisiones se pudieran tomar? La República Bolivariana de Venezuela fijó posición formal el día de ayer. Eso fue derivado de unas declaraciones del director de la CIA, que abiertamente dijo estaba trabajando con el gobierno de Colombia y de México para una transición en Venezuela que supone el derrocamiento de un gobierno constitucional. Ahí está la violación flagrante a las leyes internacionales. El unilateralismo, la intervención de otros países está completamente proscrito por las normas internacionales. Bueno, Venezuela anunció, como tú bien sabes, formalmente, hará denuncia ante la Unión de Naciones Suramericanas, ante la CELAC, ante el Movimiento de Países No Alineados, ante la Asociación de Estados del Caribe. Serán denunciados estos tres gobiernos por lo que supone una conflagración para derrocar un gobierno legítimo y constitucional. Hoy es posible un bloqueo económico de Venezuela. Usted da unas declaraciones donde decía, nos moriremos de hambre por defender la patria. ¿Cree que Venezuela será sometida a pasar hambre? Venezuela ya ha estado sometida a un bloqueo económico. Que lo han negado es distinto, lo que están haciendo ahorita es formalizarlo, pero Venezuela ha estado sometido hace más de 2 años a un bloqueo económico, a un bloqueo financiero. Tú bien sabes que hemos tenido medicamentos y alimentos en puertos, teniendo el dinero para cancelar esos alimentos y esos medicamentos, y no hay corresponsabilidad financiera por el bloqueo financiero impuesto desde la Secretaría del Tesoro de los Estados Unidos. Igualmente se ha penalizado a empresas que venden alimentos a Venezuela. Mira, los países que han sido objeto de este tipo de sanciones, por ejemplo Rusia, y Rusia es una potencia mundial,
Cuba no han podido matarla de hambre, ni por hambre han podido entregar ni la dignidad ni la soberanía de Cuba. Así que si eso llegase a ocurrir de forma más drástica, yo te puedo decir que nos abre un panel de oportunidades para que Venezuela se desarrolle. Venezuela no se va a morir de hambre. Venezuela tiene 33 millones de hectáreas para el cultivo. ¿Cómo nos vamos a morir de hambre? Pero vamos a defender Venezuela. Eso sí, así nos tiren el bloqueo que nos tiren, nosotros vamos a defender la patria. Quisiera que revisáramos un poco las declaraciones el día de ayer que salieran a la luz pública de Leopoldo López, donde hacía referencia que con la Asamblea Nacional Constituyente se iba a dar el aniquilamiento de la República y de alguna forma la anulación de la democracia. ¿En qué cambia la historia a partir del 30? Fíjate, la oposición venezolana tiene un fantasma y yo entiendo los temores que tienen porque están refiriéndose a la constituyente que había sido convocada por Freddy Guevara, donde tenía un poder destructivo de Venezuela, donde los poderes constituidos no iban a ser respetados tal como está contemplado de forma garantista en nuestra Constitución. La constituyente convocada por el presidente Maduro no tiene ese poder de destrucción, todo lo contrario, es un poder para la construcción, es un poder para la sanación, para la reparación de las heridas sociales, para la estabilidad política, para el desarrollo económico, para la defensa de los derechos de la naturaleza. El llamado que hace López es el llamado a la violencia. Y yo le recuerdo como presidenta de la Comisión de la Verdad que el señor López tiene un compromiso con la paz y el diálogo en Venezuela. ¿Tiene un compromiso político con el gobierno hoy? Porque mucho se habló de que esta medida cautelar de casa por cárcel obedeció de alguna forma a una negociación con el gobierno. Incluso Lilian Tintori da un agradecimiento a usted y a su hermano por esto. ¿Se pudiera pensar que hay una negociación? Te recuerdo a ti que la Comisión de la Verdad formó parte de la mesa de diálogo, donde 4 aspectos fueron acordados por las partes. Uno de ellos, la Comisión de la Verdad. En el caso del señor López, él pidió ser sometido a la Comisión de la Verdad. Y la Comisión de la Verdad tiene entre sus principios fundamentales la consolidación de la paz, la consolidación, llegar al encuentro entre el victimario y la víctima. Así que lo que se dio allí fue un proceso de recomendación y por eso yo le estoy repitiendo al señor López que él tiene un compromiso con la paz, él tiene un compromiso con el diálogo. Se nos está agotando el tiempo. Hay muchas apuestas en el ambiente, hay muchísima información que rueda acerca de una posible negociación y suspensión de la Asamblea Nacional Constituyente. Yo quiero que me responda sí o no. ¿Va la Constituyente este domingo, sí o no? La Constituyente va y todos vamos a ir a votar y Caracas vota 1. Aprovecho el espacio publicitario. Romel Escalona hace una pregunta. Él dice, ¿no cree usted que en Venezuela requiere más que un cambio de gobierno que un cambio de constitución? No, Venezuela requiere que podamos llegar a un proceso de entendimiento, de reconocimiento del otro, que lleguemos al entendimiento por la batalla de las ideas y no por las balas. Eso es lo que requiere Venezuela hoy. @José Zuleta plantea, yo quisiera saber cómo va a ayudar a la Asamblea Nacional Constituyente para solucionar el tema de abastecimiento de comida, cómo van a bajar los precios. Bueno, recuérdate que una vez se instale la Asamblea Nacional Constituyente, tiene actuación a través de actos constituyentes, a través de leyes constitucionales. Allí el pueblo de Venezuela, en un diálogo amplio, yo recuerdo que casi 60.000 personas se inscribieron para ser candidatos y luego se decantó en 6.300 candidatos para elegir 545 cargos. Allí va a estar representado el diálogo mayor, allí va a estar representado el diálogo nacional y entre todos vamos a conseguir una solución. Vamos a derrotar el boicot en la cadena de distribución de alimentos y medicamentos, vamos a derrotar la especulación, que tiene un basamento político y por eso la constituyente, como un instrumento para el reequilibrio político, es fundamental en este momento. Es el reparador de la crisis. Delcy Rodríguez, candidata a la Asamblea Nacional Constituyente, gracias por estar con nosotros hoy en Entrevista a Venevisión y gracias a ustedes también por habernos acompañado. Que tengan todos buenas tardes. Milagros. Gracias, Hendrina. Bueno, de esta manera despedimos la emisión meridiana de su noticiero Venevisión. Recuerden, Noticiero Venevisión, Canal 4 reporta, ustedes deciden.